¿Qué tal? Buenos días. Mi nombre es Carlos Bárcena. Soy ingeniero. Trabajo en la UTN, Facultad Regional de Córdoba. Y vamos a dar la parte de física del cursillo de ingreso 2021. En el primer módulo que vamos a trabajar, vamos a hablar de la parte que está relacionado con la introducción a la materia. Posteriormente vamos a hablar de lo que es las mediciones y los sistemas de unidades que vamos a utilizar para poder trabajar en nuestra carrera. Quiere decir que esto es una pequeña introducción a lo que después van a ustedes trabajar cuando tengan que usarlo profesionalmente. Podemos decir que la física es una ciencia principalmente y que se ocupa del estudio de los fenómenos que se dan en la naturaleza, ¿sí? Y dentro de la naturaleza tenemos distintos fenómenos. Tenemos fenómenos químicos, tenemos fenómenos biológicos y también podemos tener muchos otros fenómenos dentro de los cuales también tenemos los fenómenos físicos. Y entendemos los fenómenos físicos como aquellos procesos que ocurren en la naturaleza en los cuales las componentes de la materia entran en interacción entre sí y sufren transformaciones. Pero la esencia de la materia en sí que nosotros estamos estudiando no se modifica. Ejemplo, si por ejemplo tenemos el agua puede estar en estado sólido cuando es hielo, puede estar en estado líquido o puede estar en estado gaseoso cuando se forman las nubes, o el vapor cuando sale de la pava que estamos calentando el agua para tomar el té, ¿sí? Sigue siendo agua siempre, no cambia, ¿sí? Sigue siendo la misma molécula. Un ejemplo que no es un fenómeno físico, podríamos hablar de la oxidación del hierro, ¿sí? Tenemos hierro y si se combina con oxígeno de alguna manera, que es una cuestión que atañe a los químicos, entonces en esa situación vamos a tener óxido de hierro. Ya no es más el hierro que teníamos originalmente, ¿sí? Y podemos hablar de otro fenómeno que no es físico, por ejemplo un fenómeno biológico, el crecimiento de una planta, la flor que da la planta, ¿sí? Esos son fenómenos biológicos. Nuestros fenómenos son aquellos en los cuales la naturaleza de la materia que nosotros estamos teniendo no se altera, ¿sí? Con el fenómeno que estamos estudiando. La física se utiliza muchísimo en la ingeniería debido a que cada ingeniería que se ha ido desarrollando en el mundo, ¿sí? Y a través de los tiempos ha ido tratando de entender los fenómenos físicos y de aplicarlos para poder realizar o mejorar el estándar de vida de la gente. Por ejemplo, el acopio de agua mediante los diques, eso es un ejemplo de lo que sería ingeniería civil. Las rutas que hicieron los romanos en su imperio, ¿sí? También un ejemplo de ingeniería civil. Más acá en el tiempo, las máquinas que inventó Leonardo da Vinci para tratar de volar, o algún otro tipo de inventor que hayamos tenido, son ejemplos de ingeniería mecánica. Más cerca en el tiempo, los fenómenos eléctricos, ¿sí? Que nos permiten a nosotros, de alguna manera, los fenómenos electromagnéticos, tratar de obtener un aprovechamiento de la energía eléctrica. Y mucho más cercano en el tiempo, ¿sí? Está todo lo relacionado con la energía nuclear, ¿sí? Entonces, en todas y cada una de esas ramas de la ingeniería siempre tenemos física de alguna manera vinculado a nuestra carrera. Pero como la física que nosotros tenemos y que vamos a desarrollar es una física que se basa en hechos, ¿sí? Es una ciencia fáctica, nosotros para eso tenemos que ser conscientes de lo que tenemos que hacer es cuantificar los fenómenos que nosotros tenemos. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que nosotros tenemos que medir, ¿sí? Los fenómenos que tenemos. Y ahí empezamos con qué es medir. Bueno, podemos decir que una definición que está en el texto está relacionado que cuando medimos estamos comparando la magnitud a medir con otra magnitud de la misma especie empleada como patrón o unidad. Y de este proceso se obtiene un número que representa esa medida, ¿sí? Entonces medir es comparar una magnitud con otra magnitud de la misma especie en la cual la hemos tomado como una base para poder hacer comparaciones. Entonces una magnitud es una característica de un objeto, sustancia o un fenómeno físico que se puede definir en forma numérica, ¿sí?
Eso sería una magnitud. Por ejemplo, una distancia es una magnitud, la velocidad es una magnitud, la temperatura, ¿sí? La cantidad de energía que tiene una determinada sustancia, que podamos decirlo así. Pero para esto también tenemos que decir que la comparamos contra otra que tomamos como patrón o unidad. ¿Y qué es una unidad? La unidad de la magnitud es la cantidad elegida que se utilizará como elemento de comparación, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de unidad, por ejemplo, para la longitud tomamos como unidad el metro. Y en esa situación, nuestro metro, ¿sí?, está definido de manera tal que nos sirve para medir longitudes, ¿sí?, pero no nos sirve para medir otra magnitud, solamente esa magnitud. Cuando queremos medir la temperatura, utilizamos el grado centígrado, pero si trabajamos en el Sistema Internacional de Unidades, como ustedes se van a acostumbrar a trabajar, van a ver que la unidad de medición de temperatura es el Kelvin, ¿sí? Entonces, también esa es una unidad que solamente sirve para medir ese tipo de magnitud, que es la temperatura. También les comenté que se utiliza un patrón. El patrón de medida es aquel elemento que es un dispositivo que nos permite reproducir con exactitud la unidad fundamental que nosotros hemos elegido como unidad de medida, ¿sí? Entonces, como ejemplo más común que nosotros tenemos, y seguramente ustedes ya vieron en el secundario, seguramente deben haber charlado de qué es un metro, ¿sí? Y la definición de metro ha ido cambiando en el transcurso del tiempo. Por ejemplo, empezó siendo una fracción de un meridiano que pasaba por una ciudad de Francia, ¿sí? Después pasó a ser una distancia que hay entre dos marcas que estaban hechas en una barra de platino iridio que tenía una forma particular y que está en la ciudad de Sèvres, en Francia, que es donde está la sede, donde está el Sistema Internacional de Unidades. Actualmente, debido a que el patrón tiene que cumplir con diversas características, el patrón para el metro está definido a través de algo que no varía, ¿sí?, que es la velocidad de la luz. Quiere decir que si nosotros conocemos y podemos determinar cuánto es la velocidad de la luz, podemos utilizarlo como patrón de medida para la longitud, que sería en este caso el metro. Si nosotros tomamos la unidad de temperatura, la unidad de longitud, la unidad de masa, la unidad de fuerza, todas las unidades convergen en un elemento o en una institución que se llama el Sistema Internacional de Unidades, ¿sí? Ese Sistema Internacional de Unidades es el lugar donde nosotros vamos a tener agrupadas todas las unidades y de alguna manera podemos decir que entre comillas, se administran esas unidades. ¿Qué tiene como característica principal el Sistema Internacional de Unidades? Bueno, vamos a la definición. Dice, se denomina sistema de unidades al conjunto constituido por un grupo de unidades denominadas fundamentales, múltiplos y submúltiplos, y a las combinaciones que de ellas resultan, a las que se denominan unidades derivadas. Las unidades fundamentales están definidas por sí mismas, y las unidades derivadas son combinaciones de las unidades fundamentales. Entonces, en esta situación, nosotros, por ejemplo, vamos a tener que las unidades fundamentales en el sistema internacional son 7. El metro, el kilogramo, el segundo, el ampere, el kelvin, el mol y la candela, ¿sí? Cada uno de esos son las unidades fundamentales. Son 7 unidades que nos van a permitir a nosotros poder definir bien definida una magnitud determinada y la combinación de ellas, ¿sí?, van a definir las otras unidades que nosotros podemos trabajar. Como ejemplo que yo les pongo en la filmina, pero que tenemos muchos más ejemplos en el apunte que nosotros les vamos a dar, tenemos las siguientes. La energía, que se mide en joule, ¿sí?, y el símbolo es una J mayúscula, que tiene como equivalencia al kilogramo por metro cuadrado sobre segundo cuadrado. La fuerza, que se denomina Newton y tiene una N mayúscula como símbolo, es el kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado. La velocidad, que no tiene una denominación ni tiene un símbolo en particular, pero cuya equivalencia es el metro sobre segundo. La aceleración, que son metros sobre segundos al cuadrado. Y podemos definir una magnitud y a su vez, cuando definimos esa magnitud, también podemos definir
una unidad para poder medirla. También hablamos de múltiplos y submúltiplos, ¿sí? Porque, por ejemplo, si nosotros tenemos el metro, pero queremos medir cosas más pequeñas que el metro, por ahí es más cómodo trabajar con los centímetros, con los milímetros, con los micrones, ¿sí? Y si vamos a trabajar con cosas extremadamente pequeñas, ¿sí? Como por ejemplo el tamaño de un átomo, el tamaño del núcleo de un átomo, vamos a trabajar con micrones o vamos a trabajar con nanómetros, ¿sí? Entonces, en esa situación tenemos los submúltiplos. Pero ¿y si queremos trabajar con distancias que son mucho más grandes que la del metro? ¿Sí? Entonces podemos trabajar, por ejemplo, con los decámetros, con los hectómetros o con los kilómetros, por ejemplo, ¿sí? Las distancias, como ir de Córdoba a Buenos Aires, las medimos en kilómetros, por ejemplo, aproximadamente 700 kilómetros, ¿sí? Entonces ahí tenemos el uso de los múltiplos. No hay un único sistema de unidades, ¿sí? Nuestro país utiliza el Sistema Internacional de Unidades y dentro de la utilización del Sistema Internacional de Unidades lo adopta a través de una ley. Y en nuestro país seguramente ustedes deben haber escuchado nombrar muchas veces el SIMELA, el Sistema Métrico Legal Argentino. Y el Sistema Métrico Legal Argentino adopta, por definición, en la ley, cuando se realiza en el Congreso esa ley, adopta el Sistema Internacional de Unidades como nuestro sistema de unidades. Pero ¿qué es lo que pasa? Si ustedes alguna vez han ido a la ferretería, por ejemplo, a comprar un caño para el agua o para el gas, van a ver que el diámetro de ese caño se lo miden en pulgadas. ¿Qué son las pulgadas? Es otra unidad de medida que son las unidades británicas de medida, ¿sí? O, por ejemplo, cuando nosotros escuchamos en alguna película de Estados Unidos, una película inglesa, escuchamos que hablan de libras, de galones, ¿sí? Son todas unidades inglesas, pero y no se puede pasar de una unidad a otra, sí, podemos pasarlo a través de lo que son las conversiones de unidades. Y para hacer las conversiones de unidades, lo que nosotros vamos a tener es factores de conversión para cada magnitud que nosotros tengamos, ¿sí? Entonces, nosotros podemos pasar del Sistema Internacional de Unidades al Sistema Británico de Unidades o al Sistema Inglés comúnmente denominado. Y del Sistema Inglés podemos pasar nuevamente al Sistema Internacional de Unidades. En esta situación podemos pasar de una unidad de longitud del metro a una unidad de longitud, por ejemplo, la yarda o el pie, ¿sí? O podemos pasar de la pulgada a los centímetros, por ejemplo, ¿sí? O podemos pasar de las libras a los newton, ¿sí? O también han quedado algunas unidades que eran denominadas del sistema técnico de unidades que en algunos casos se siguen utilizando, como por ejemplo el kilogramo fuerza. Entonces hay una equivalencia entre el kilogramo fuerza y los newton y entre los newton, kilogramo fuerza y las libras. No nos tenemos que aprender los factores de unidades, sino que hay una tabla en la cual nos va a poder servir para poder realizar los ejercicios que tenemos ahí en el libro, lo que tenemos planteado. Para esto, en la tabla 3, que está en la página 17, 18 y 19, vamos a tener la tabla de factores de conversión en los cuales tenemos la magnitud de la cual queremos trabajar, la unidad de la cual partimos, la unidad a la cual llegamos y en qué sistema pertenecen esas unidades. Y en la última columna que está a la derecha, el factor de multiplicación para poder pasar de una unidad a otra. Tenemos la magnitud, que es la masa, y que tiene unidades que pasan del sistema métrico al sistema inglés, la primera, que va de gramo en el sistema métrico a slug en el sistema inglés, ¿sí? Y el factor de conversión es 6,85 por 10 a la menos 5, ¿sí? Tengamos en cuenta que ahí estamos trabajando con notación científica, algo que nos tenemos que acostumbrar a trabajar también en la calculadora debido a que es muy común trabajar con este tipo de característica de números, ¿sí? También tenemos la que sigue, que es el kilogramo y que pasa a slug, ¿sí? Que es 6,85 por 10 a la menos 2, de slug a gramos y de tonelada métrica a kilogramos, ¿sí? Fíjense que una tonelada son 1000 kilogramos y ahí el factor de conversión dice que es 1 por 10 a la 3, que 1 por 10 a la 3 son 1000,
quiere decir que estamos coherentes con lo que nosotros estábamos charlando recién, ¿sí? Y cuando uno mira la que dice de slug a gramos, ¿sí? Ve que dice 1,46 por 10 a la 4. Y si uno hubiera hecho en la calculadora 1 dividido 6.85 por 10 a la menos 5, hubiese obtenido este numerito que es 1,46 por 10 a la 4. ¿Qué es lo que pasó? Que son recíprocos. ¿Qué quiere decir que sean recíprocos? Cuando voy en esta tabla, cuando voy de gramos a slug, voy a multiplicar por 6.85 por 10 a la menos 5. Y cuando voy de slug a gramos, si no hubiera tenido la otra conversión, hubiera tenido que dividir por 6,85, que es lo mismo que multiplicar por 1,46 por 10 a la 4. Les dejo un ejemplo que está en el texto también, que es un ejercicio, el ejercicio número 10, que está dentro de estas unidades y que dice lo siguiente. Dice, entre dos personas miden el largo y el ancho de un dormitorio rectangular. Los datos obtenidos son 15 pies con 8 pulgadas y 3.75 metros respectivamente. Y nos pide determinar el área del dormitorio en metros cuadrados, ¿sí? Como podemos observar, no tenemos el área en pies cuadrados, sino que nos dieron una longitud y un ancho de ese dormitorio. Entonces, en esa situación lo que nosotros tendríamos que ver es que para obtener el área, si ustedes recuerdan, cuando tenemos un rectángulo, es la base por la altura. O uno de los lados multiplicado por el otro nos va a devolver el área que nosotros estamos buscando. Pero a su vez existe una complejidad adicional, porque tenemos en pies y pulgadas por un lado y en metros el otro respectivamente. Entonces, en esa situación tenemos que trabajar todo en la misma unidad. Entonces, lo que vamos a hacer, ya que nos pide que determinemos el área en metros cuadrados, vamos a pasar los 15 pies con 8 pulgadas a metros. Y una vez que lo tengamos en metros, vamos a multiplicarlo por los 3,75 metros que teníamos antes y vamos a obtener el área en metros cuadrados. Entonces, bueno, empecemos. Yo ahí les pegué también como ayuda la tablita cuando habla de la magnitud, que es la longitud. ¿Por qué? Cuando nosotros tengamos que resolver los problemas, tenemos que ver qué magnitud estamos trabajando. En este caso nos da como dato el largo y el ancho. El largo y el ancho son unidades de longitud. Por lo tanto, en esa situación lo que nosotros tendríamos que hacer es buscar en la tabla 3 de factores de conversión la magnitud, que es la longitud. Y en esa situación vamos a buscar dentro de esos factores de conversión la equivalencia entre pies y pulgadas. Porque nosotros tenemos la longitud medida en 15 pies con 8 pulgadas. Entonces, lo que tendremos que hacer primero es pasar las pulgadas a pie. Encontramos el factor de conversión de pie a pulgada. Dice que un pie equivale a 12 pulgadas. Y entonces, como tenemos 8 pulgadas, vamos a buscar cuántos pies equivale. Lo importante de esto, estas características de las unidades que nosotros vamos a tener y de los factores de conversión que nosotros vamos a tener, es que son características lineales. ¿Qué quiere decir con esto? Quiere decir que nosotros acá podemos trabajar tranquilamente con lo que ustedes aprendieron en secundario, que es la regla de 3 simple. Entonces, decimos que si un pie equivale a 12 pulgadas, X pie equivalen a 8 pulgadas. Y de ahí despejamos los X pies que nos hacen falta, que son, o nos darían, 8 pulgadas multiplicado por un pie y dividido por 12 pulgadas. Y si observamos, podemos cancelar pulgadas por pulgadas. Las pulgadas que están en el numerador con las pulgadas que están en el denominador. Y nos queda la unidad de medida, que es el pie. Y si resolvemos numéricamente, esos 8 sobre 12 nos dan 2/3, que en decimales serían aproximadamente 0,667. Entonces, ya tenemos una parte pequeña del ejercicio resuelto. Fíjense que lo vamos haciendo por etapas, es ir resolviendo paso por paso.
Entonces, en esta situación, ahora que ya tenemos las pulgadas en pie, tenemos que sumar esas pulgadas que tenemos ya transformadas en pie a los 15 pies que teníamos, ¿sí? Entonces, tenemos en total 15,66 pies. Y buscamos en la tabla la equivalencia entre pie y metro. Y en la tabla podemos encontrar que un metro equivale a 3,28 pies. Y entonces 15,667 pies van a equivaler a X metros. Nuevamente armamos una regla de 3 simple. En esta situación se haría que un metro equivale a 3,28 pies y que X metros equivalen a 15,667 pies. Y de ahí despejamos nuevamente nuestra incógnita que es X. En esa situación nos va a quedar 15,667 pies multiplicado por un metro y dividido 3,28 pies. Cancelamos o simplificamos los pies con los pies y nos va a quedar 15,667 multiplicado por 1 dividido 3,28, lo cual nos da 4,78 metros. Entonces, esos 15 pies con 8 pulgadas equivalen a 4,78 metros. Y si teníamos el ancho del dormitorio ya expresado en metros, que eran 3,75, podemos ahora obtener el área como el producto del largo por el ancho, que también se los pongo ahí en la filmina, que van a ser 4,78 metros multiplicado por 3,75 metros. Y el área que nos da es 17,9 metros cuadrados. Entonces, si repasamos un poquito qué es lo que hicimos, fue lo siguiente. Primero, leímos el enunciado en forma comprensiva. ¿Qué es esto? Nosotros tenemos que buscar cuál es el factor de conversión. Estamos hablando de largo y ancho, por lo tanto es una unidad de longitud. Después, vemos qué valores tenemos en cada uno de esos. 15 pies y 8 pulgadas y 3,75 metros. Posteriormente, vemos qué tenemos que hacer con la consigna. Nos pide el área del dormitorio en metros cuadrados. Entonces sabemos que el área es el lado por el ancho, pero a su vez nos pide metros cuadrados. Entonces ahí definimos y ahí hacemos la conversión de pie y pulgadas a metros. Y en ese resultado después vamos a obtener el resultado como el producto del largo por el ancho expresado en metros cuadrados. Fíjense que en este caso partimos con dos longitudes, metros, ¿sí? Y obtenemos metros cuadrados que son la característica del área. Entonces, tenemos la magnitud metro multiplicada por la magnitud metro. Metro por metro me devuelve metros cuadrados. Entonces, acá no solamente es importante que ustedes tengan en cuenta lo que es la cantidad que van a poner, sino también la unidad que acompaña esa cantidad. Porque resulta fundamental que cuando en nuestro trabajo como ingenieros nos comuniquemos con otra persona para poder comprar, fabricar, vender, hacer, confeccionar, realizar un producto, nosotros podamos expresar las cantidades y las unidades adecuadas para poder realizar nuestro trabajo. Vamos a trabajar con otra magnitud distinta. Para esto le traje otro ejemplo más que también está en el texto, en el cual vamos a trabajar con las unidades de masa. Y acá directamente el enunciado es que pasemos de 1,83 por 10 a la 3 kilogramos a la unidad que es el slug. Para esto vamos a ir a la magnitud que nos hace falta a nosotros conocer, que es la magnitud que se denomina masa. Y en esta magnitud que se denomina masa tenemos que pasar de kilogramo a slug. Yo acá se los remarqué en la filmina para que ustedes lo puedan encontrar fácilmente. Y también hice un recorte para que ustedes también lo vean acá y después lo pueden buscar en el texto. Entonces vamos a pasar de kilogramos a slug. La magnitud es la masa. Observamos ahí que nosotros tenemos que es 1,83 por 10 a la 3 kilogramos y que tenemos que pasarlo a una unidad del sistema inglés, ¿sí?
Entonces buscamos nuestra equivalencia, que es 6.85 por 10 a la menos 2 Lug equivalen a 1 kilogramo. Por lo tanto, 1.83 por 10 a la 3 kilogramos, ¿a cuántos Slug equivalen? Bueno, entonces lo que nosotros vamos a hacer acá es obviamente utilizar nuevamente regla de 3 simple, en donde vamos a decir que 6,85 por 10 a la menos 2 Slug son a 1 kilogramo, como X Slug equivalen a 1.83 por 10 a la 3 kilogramos. Hago un pequeño paréntesis acá y les comento que el 1.83 por 10 a la 3 kilogramos equivalen a 1830 kilogramos, ¿sí? Entonces, eso es como para que vayamos internalizando esto de los factores de conversión y también las notaciones científicas, que vean ustedes que en la tabla se utiliza muchísimo. Entonces, cuando despejamos acá, vamos a tener que los X medidos en kilogramos equivalen a 6.85 por 10 a la menos 2 Slug multiplicado por 1,83 por 10 a la 3 kilogramos dividido 1 kilogramo. Nuevamente acá podemos simplificar kilogramos con kilogramos y nos va a quedar la unidad que es Slug. Y en esta situación el resultado va a ser 125,4 Slug. Ahora vamos a trabajar otra unidad más. Y esta está buena porque también tenemos unas cuestiones que, si bien nosotros trabajamos el volumen, lo trabajamos siempre en litros, ¿sí? O en centímetros cúbicos, o en mililitros, o en centilitros, también podemos trabajarlo de otra manera. Podemos trabajarlo con metros cúbicos, porque los metros cúbicos también nos permiten a nosotros medir el volumen o la capacidad. En este ejercicio de conversión de unidades, queremos pasar 1.28 metros cúbicos a cuartos. El 1.28 metros cúbicos corresponde a una unidad, el metro cúbico, que pertenece al Sistema Internacional de Unidades. Y el cuarto pertenece al Sistema Inglés de Unidades. Entonces, en esa situación, nosotros vamos a ir a nuestra tabla de conversión, vamos a entrar en la parte de volumen y capacidad y vamos a ver que tenemos distintas formas de medir los volúmenes. En centímetros cúbicos, en metros cúbicos, en litros, de las características del Sistema Internacional de Unidades, y también lo podemos medir en pulgadas cúbicas, en pie cúbicos, en cuartos, en pinta, en galón, que son las unidades del sistema inglés. Y dentro de estas vamos a ver lo siguiente, que es muy interesante en el sistema inglés. Cuando hablamos de galón, ¿sí? Seguramente alguna vez deben haber escuchado que en Estados Unidos el combustible, la nafta o el gasoil se vende en galones, ¿sí? El galón equivale a 3.78 litros, ¿sí? Entonces, el galón se fracciona en Estados Unidos en cuartos de galón. Quiere decir que al galón, si yo lo divido en 4, obtengo la unidad que nosotros estamos buscando, que se denominan cuartos, ¿sí? Pero a su vez, si a cada cuarto lo dividimos a la mitad, vamos a obtener la otra unidad que se utiliza muchísimo en el sistema inglés de unidades, que es lo que se denomina la pinta, ¿sí? Entonces, les puede resultar familiar escucharlo, que hay algunas bebidas que se venden en forma de pinta, ¿sí? Entonces, en esta situación, si nosotros dividimos al galón en 4 para obtener un cuarto de galón y a ese cuarto lo dividimos a la mitad para obtener pinta, quiere decir que al galón le corresponden 8 pintas, por ejemplo, ¿sí? Esto lo traigo a colación para que ustedes tengan en cuenta que una de las características que tiene el sistema inglés es que no lo hacen en décimas a las cosas, como nosotros. Por ejemplo, cuando hablamos, por decir una cosa, cuando hablamos en longitud de los metros, que nosotros trabajamos los metros, los dividimos en 10 y tenemos los decímetros,
Al metro lo dividimos en 100 y tenemos los centímetros, al metro lo dividimos en 1000 y tenemos los milímetros. En el sistema inglés, ellos trabajan mucho dividiendo las cosas en mitades, en cuartos, en octavos, en un 16avo, ¿sí? Por ejemplo, es muy común que la unidad de longitud que ellos utilizan para las cosas más pequeñas, que es la pulgada, a la pulgada la dividen a la mitad y tienen media pulgada. La dividen de nuevo y tienen un cuarto de pulgada. La dividen de nuevo, tienen el octavo de pulgada. Y la dividen de nuevo y tienen un 16avo de pulgada, ¿sí? Entonces es muy común que ellos subdividan sus unidades en mitades, ¿sí? Nosotros, nuestra ventaja en el sistema internacional de unidades que se está imponiendo poco a poco en el mundo, es que la ventaja que tiene es que todo se hace en décimas partes, ¿sí? Entonces es mucho más fácil cuando trabajamos. Como ustedes vieron en el secundario, cuando se habla de correr la coma hacia la derecha o correr la coma hacia la izquierda. ¿Por qué? Porque cuando vamos corriendo la coma, estamos corriendo el punto decimal y vamos multiplicando por 10 o dividiendo por 10. Volviendo a nuestro ejercicio, bueno, perfecto. Nosotros tenemos que pasar 1.28 metros cúbicos a cuarto. Lo primero que vamos a hacer, lo vamos a pasar a litros, como para que ustedes tengan también un ejercicio más acá al medio y lo podamos aprovechar. Por ejemplo, un metro cúbico equivale a 1000 litros de lo que nosotros querramos, ¿sí? Y nosotros tenemos 1.28 metros cúbicos. Entonces, el 1.28 metros cúbicos equivalen a 1280 litros del líquido que nosotros estemos tratando. Y en este caso tenemos el factor de conversión entre galón y litros. Y nos dice que un galón equivale a 3.78 litros. Entonces, aquí armamos nuevamente nuestra regla de 3 simple. Si un galón equivale a 3.78 litros, X galones equivalen a 1280 litros. Y entonces despejamos nuestra incógnita. Nuestra incógnita que es la X medida en galones. Y en esta situación vamos a tener 1280 multiplicado por un galón dividido por 3.78 en litros. Y podemos simplificar litros con litros y nos queda ya directamente la unidad que van a ser los galones. Entonces multiplicamos 1280 por 1 dividido 3.78 y nos da 338,62 galones. Ya lo tenemos en galones, pero lo tenemos que pasar a cuartos. También está la conversión de galón a cuarto, que en este caso que un galón equivale a 4 cuartos. Como recién les comenté, ellos trabajan mucho las fracciones en mitades, cuartos, octavos, ¿sí? Entonces, en este caso, lo que se utiliza mucho allá en Inglaterra es pasar de galones a cuartos. Entonces, acá es un poquito más directo. Tenemos nuestros 338,62 galones multiplicado por 4, lo pasamos directamente a cuartas. Si aplicamos la regla de 3 simple, se las dejo ahí expresada para que puedan simplificar galón con galón y obtenemos los 1354,50 cuartos. Entonces, en esta situación podemos observar que hemos pasado de metro cúbico a cuartos, haciendo pasos intermedios y tratando de entender las equivalencias que hay dentro del sistema de unidades que nosotros utilizamos, que es el sistema internacional, y dentro del sistema de unidades inglés, que es lo que hablamos de los galones, los cuartos y las pintas. Como tarea, si ustedes quieren, le dejo que esto lo pasen directamente a pintas. ¿Qué tendríamos que hacer? Como ya los tenemos en cuarto, lo tendríamos que multiplicar este resultado por 2 y obtenemos ahí el resultado en pinta. Después de la presentación que hicimos en el PowerPoint, nos queda por realizar ejercicios que están en el libro que te proveemos para que puedas estudiar, y las consultas que tengas las podés volcar en el aula virtual de física del cursillo de inglés. Ahí vamos a trabajar con foros, ¿sí? Vamos a trabajar con un banco de preguntas que vamos a tener y también
vamos a trabajar con algunos ejercicios resueltos que te van a permitir entender la metodología de trabajo. Creo que lo más importante que tengo para decirte en esta situación es que en esto hay que buscar el método que nosotros estamos trabajando para resolver. ¿Qué quiero decir con esto? Los ejercicios siempre tienen una característica de parecerse unos a otros. En este caso, fíjate que yo hice mucho hincapié en que trabajamos con la regla de 3 simple, ¿sí? Pero también hay una cuestión muy importante, que es la lectura comprensiva que hagas de la consigna. Buscar las claves para la resolución. De qué magnitudes estamos hablando, de qué unidades, cuál es el resultado que queremos obtener, ¿sí? Y en función de eso, ir buscando el paso a paso para resolver los ejercicios. Vas a ver que cuando tengas ejemplos en el texto y en lo que pongamos en el aula virtual, todo se realiza con una metodología de trabajo, ¿sí? Primero acomodamos los datos, ponemos las incógnitas, posteriormente buscamos los factores de conversión, después de los factores de conversión armamos una regla de 3 simple y después de eso resolvemos numéricamente. Y en la resolución numérica buscamos también ir buscando la forma de trabajar con las unidades, cancelando las unidades cuando se pueden cancelar, que queden en un cociente, o en algunos casos multiplicar. Por ejemplo, con el caso del área, que hicimos metros por metro y nos devuelven los metros cuadrados que estábamos buscando. Eso también te ayuda a entender si el ejercicio lo pudiste resolver bien. Porque si no encontrás el área en metros cuadrados y te quedó en otra unidad, quiere decir que hubo algo ahí en el medio del ejercicio que no se pudo resolver. Y esto muchas veces resulta en una clave importante para poder buscar cuál fue el error que cometimos en la resolución.